Gracias por mis hermanos que están aquí. Bendice a mis hermanos, Señor, que no pudieron estar en esta mañana. Ayúdalos, Padre. Bendice a nuestro hermano Juan, Señor, que está un poco enfermito, guárdalo. Ayúdalo, Padre, a mi hermana María Luisa. Y gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. En esta mañana, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias porque siempre tienes algo bueno para nosotros, Señor. Y ayúdanos para que podamos, Señor, abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie serie que es Viviendo mi llamado. En esta mañana, hermanos, el tema es llamados a pertenecer. Y como siempre, ¿verdad? Yo le pido que usted abra su corazón en esta mañana porque Dios tiene algunas cosas muy importantes que comunicarnos a través de su palabra. Como dije la semana pasada, vimos el primero de los 5 llamados que Dios tiene para nuestras vidas en esta serie titulada Viviendo mi llamado. Y fue el llamado a ser amados. O sea, antes de hacer cualquier otra cosa, somos llamados a ser amados. Y se acuerda, hermano, que es eso, pues nosotros cuando nuestra respuesta al amor de Dios debe ser nuestra adoración. Y por eso es que durante toda la semana en los devocionales hablamos de eso, ¿verdad? De eso. Esta semana, hermanos, vamos a hablar, o a ver nuestro segundo llamado. Hemos sido llamados a pertenecer ahora, a pertenecer a la iglesia de Dios, la cual va a durar por toda la eternidad. Quiero empezar con este verso en Hebreos 2:10 que dice: así que convenía que Dios, quien todo lo creó para gloria suya, permitiera los sufrimientos de Jesús para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos. Dice aquí, verá, que Dios creó todo para la gloria suya. Y también dice aquí que Él permitió los sufrimientos de Jesús para que de esa manera, dice, pudiera llevar a la gloria a muchos hijos. O sea, en otras palabras, una familia. Y esa familia se llama la iglesia. Entonces quiero que escriban esto. El segundo propósito de mi vida es ser parte de la familia de Dios. O sea, Dios nos formó para ser parte de su familia. Este ha sido el plan desde el principio. Fíjense ahora lo que dice en Efesios 1:5. Dios decidió de antemano, o sea, pues digo que ese es el plan de Dios desde un principio. Dios decidió de antemano a adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, el primer propósito de mi vida es ser amado por Dios. El segundo propósito o llamado de mi vida es pertenecer, ser parte de su familia. ¿Quién es esta familia? Escribe esto: la familia de Dios es la iglesia. O sea, así es como Dios llama a su familia, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Ahora fíjense lo que dice en Timoteo 3. Espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Este versículo, hermanos, es muy interesante. A veces quizás no ponemos mucha atención, pero aquí dice, fíjense, que no solamente necesitamos la verdad, ¿verdad? No solamente necesitamos la verdad, sino que necesitamos a alguien que sostenga y defienda esa verdad. Y dice aquí que esa es la iglesia. Por eso es que cuando personas que dicen, bueno, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo veo en la televisión o yo puedo ahora en redes sociales alimentarme. Bueno, dice aquí, ¿verdad?, que tú puedes agarrar verdad de muchas fuentes. Yo siempre he dicho que los mejores maestros pues, están allá afuera, ¿verdad?, en la televisión, en redes sociales. Hay muchos muy buenos maestros. Pero dice aquí, ¿verdad?, que no solamente necesitamos la verdad, sino que necesitamos algo que sostenga y defienda la verdad
Y eso es la iglesia. Así que, hermanos, Dios formó, o me formó, te formó para ser parte de su familia. Su familia se llama iglesia. Y en tercer lugar, escribe esto: soy llamado a pertenecer a esa familia, o soy llamado a pertenecer a la iglesia. La Biblia dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y por cierto, hermanos, este es el texto que es para aprender, para memorizar en esta semana. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero decirles esto, hermano, como ustedes saben, hay un texto cada semana, nosotros lo estamos aprendiendo, así que al final de esta serie, usted va a tener por lo menos 6 textos, ¿verdad? Si usted se los aprende, va a tener 6 textos nuevos que se va a aprender. Y también, hermanos, realmente esta serie termina el 24, bueno, las predicaciones, pero realmente vamos a terminarla el siguiente domingo, que es el día 1 de octubre, y ese día queremos tener una celebración aquí, ¿verdad?, para dar testimonio de todos los hermanos, especialmente los grupos pequeños que se abrieron, para que den testimonio y todo eso. Y también ese día vamos a tener bautizos, el día 1 de octubre. Así que, hermano, estos textos, cada semana vamos a aprender uno, y espero que usted ponga atención. Vamos también a mencionarlos aquí, los que usted quiere pasar y decirlos todos, pues también estaría bueno. Entonces, llamado a pertenecer, es el segundo llamado, propósito, razón o misión de nuestras vidas. Primero, conocer a Dios, quien nos ama profundamente, de eso hablamos la semana pasada, y luego, en segundo lugar, ser parte de su familia, y esa familia se llama la iglesia. Ahora, en Romanos 6:1 dice la palabra: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Llamados a pertenecer. O sea, es lo que estamos viendo este fin de semana. Llamados a pertenecer. La palabra iglesia, hermano, literalmente significa un grupo de personas que son llamadas por Dios. Los llamados, eclesia, llamados por Dios. O sea que en ese sentido, hermanos, la iglesia no es simplemente un lugar a donde venimos. La iglesia es algo a lo que pertenecemos. La iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, lo que quiero hacer en esta mañana, hermanos, es compartir con ustedes 5 beneficios por pertenecer. 5 beneficios de pertenecer, porque Dios diseñó a su familia, la iglesia, para satisfacer, fíjese, nuestras 5 necesidades más profundas. De hecho, hermanos, la iglesia es la única institución que puede satisfacer esas necesidades. Ahora, hermanos, en la Biblia se usan diferentes metáforas, ¿verdad?, o comparaciones, para describir a la iglesia. Se le llama familia, se le llama templo, se le llama cuerpo, se le llama rebaño y se le llama viña o jardín, vamos a decir en este día, jardín. Entonces, cada una de esas metáforas tiene profundas implicaciones para nuestras vidas. Si entendemos los significados de estas 5 metáforas, entenderemos la manera en que fue diseñada la iglesia, la familia de Dios, para satisfacer nuestras necesidades más profundas en la vida. Entonces, vamos a ver 5 beneficios entonces de pertenecer. La primera metáfora con la que la Biblia describe a la iglesia es la familia. O sea, la iglesia es una familia. Es una familia y es una familia saludable. Entonces, hermanos, el primer beneficio de pertenecer es este: en la familia de Dios descubro mi verdadera identidad. Eso no es algo menor, hermanos. En la familia de Dios encuentro o descubro mi verdadera identidad. Quiero decirle que no vamos a descubrir de ninguna otra manera nuestra verdadera identidad. O sea, se encuentra en nuestra relación con la familia de Dios. Todos, hermanos, en algún momento nos preocupamos por nuestra identidad, ¿verdad? Creemos que encontramos nuestra identidad en varias cosas, por ejemplo, en el trabajo.
tal vez en los títulos que tengamos, en las posesiones, en el auto que manejamos, en la ropa que nos ponemos, en las marcas que usamos. Pero la verdad, hermanos, es que la mayor parte de nuestra identidad viene de nuestras relaciones, para bien o para mal. O sea que nuestra identidad está atada a nuestras relaciones. El problema, hermanos, con esto es de que muchos no tuvieron o no tienen muy buenas relaciones. Mucha gente viene de una familia disfuncional, una familia rota, o tal vez su familia realmente no existió. Entonces se preguntan, ¿cómo puedo saber quién soy yo realmente? Aquí entonces es donde entran las buenas noticias. En Efesios 2:19 dice, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos, ahora son de la familia de Dios. O sea que no importa qué otras familias hayas tenido, tu familia más importante ahora es la familia de Dios. ¿Por qué? Porque es una familia permanente, es una familia que va a durar por siempre. Ustedes saben, hermanos, la familia física fue solamente un canal para que entraras en la familia de Dios. Dios usó a tus padres, ya sea que hayan sido padres buenos o padres malos, padres indiferentes, cuidadosos, o quizás hay gente que ni conoció siquiera a sus padres. Dios los usó para traerte al mundo, pero la meta verdadera de Dios no era mantenerte en esa familia, sino ponerte dentro de su familia. Y quiero decirte esto y ojalá puedas entenderlo. Tu familia espiritual es más importante que tu familia física, porque la familia física no dura. Y muchos aquí son testigos de eso. Las personas crecen, se alejan, las personas se separan, las personas mueren. La familia física no dura, pero tu familia espiritual va a durar por siempre. Así que es mucho más importante. Entonces, cuando tú recibes de esa familia tu identidad, entonces tú tienes una identidad permanente. Al pertenecer a la familia de Dios, entonces descubrimos nuestra verdadera identidad. ¿Cuál es esa identidad? Bueno, eres hijo, eres hija de Dios. Algunos tal vez están muy orgullosos tal vez de su apellido, de su familia, pero créeme que hay mucha gente que no lo está. Entonces su identidad viene de algo que realmente ellos, o como dije, a veces a lo mejor ni sabes cuál es tu identidad, pero cuando tú eres hijo de Dios, cuando te conviertes en hijo de Dios, tú encuentras tu verdadera identidad y Dios dice, bueno, no importa de dónde pude venir, ¿verdad? Si fue bueno o malo tal vez, sino que ahora esta es mi verdadera identidad. Tal vez en la familia mía hubo un montón de fracasos por generaciones, qué sé yo, pero ahora soy hijo de Dios. Esa es mi verdadera identidad. Entonces esa es la primera metáfora. Estoy en una familia y eso me ayuda a encontrar, a descubrir mi verdadera identidad. Hay una segunda metáfora que Dios utiliza para escribir a la iglesia y es la metáfora del templo. O sea, un templo. En otras palabras, la iglesia es un edificio que fue levantado para la gloria de Dios. Es un edificio donde se manifiesta la presencia de Dios, donde Dios está, donde Dios es amado, Dios es honrado y adorado. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora, ¿por qué Dios escoge un templo, un edificio como una metáfora de su iglesia? Bueno, porque en un edificio todas las partes que están conectadas se apoyan entre sí. Por lo tanto, hermanos, el segundo beneficio que recibo por pertenecer a la iglesia de Dios es el siguiente. En el templo de Dios ahora tengo el apoyo de otros. O sea, no estoy solo, no estamos solos. Tengo el apoyo de otros. Nos apoyamos, nos mantenemos unidos unos a otros. O sea que en un edificio todas las partes se unen entre sí, se apoyan entre sí. Va a haber ocasiones en tu vida cuando necesites que otras personas te apoyen. Vas a necesitar que te sostengan cuando te estás derrumbando. Si no eres parte del edificio de Dios, del templo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, si no estás conectado, te vas a derrumbar. O sea, yo quiero que puedan entender esto, hermanos.
O sea, el mensaje de hoy para mí es de los más importantes, porque he visto a mucha gente que anda por ahí sola, que cuando tienen un problema, una situación difícil, se derrumban. Y no tienes por qué andar así. Tú puedes pertenecer, o sea, tú perteneces a la iglesia de Dios. O sea, alguien va a estar ahí para ayudarte, para levantarte. Efesios 2, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. O sea, todos juntos formamos la familia de Dios, formamos el templo de Dios. Nosotros necesitamos de esto, hermanos. Esta es la segunda gran necesidad de nuestra vida. Necesitamos identidad en primer lugar y necesitamos estabilidad. Necesitamos ser una parte de la familia o parte de una familia para descubrir nuestra identidad. Necesitamos ser parte del templo de Dios para tener estabilidad. Necesitamos un lugar en donde nos apoyemos y nos conectemos unos con otros. Hermanos, fuimos destinados no solo para estar en la familia de Dios, sino para ser el templo de Dios, el edificio de Dios, donde nos conectamos unos a otros, donde nos apoyamos unos a otros. Romanos 1:12 dice: espero poder estar con ustedes para que juntos podamos apoyarnos con la fe que tenemos. Y fíjese cómo dice esta versión: su fe me ayudará a mí y mi fe los ayudará a ustedes. O sea, ¿qué es lo que llamamos reciprocidad? Nos ayudamos unos a otros. Ustedes saben que aquí tenemos una clase en la iglesia, que es la clase 101. Es una introducción básica a pertenecer. O sea, ¿cómo pertenecer a esta familia? O sea, que yo creo que la mayoría de personas ha tomado esa clase, pero si hay alguien aquí que no lo ha tomado todavía, tienes que, hacerlo, porque necesitamos estar conectados. Ahora, hermanos, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué es importante tener apoyo? ¿Por qué es importante tener estabilidad? Porque yo creo, hermanos, que una de las mayores epidemias en nuestra sociedad hoy en día es la soledad. Hay mucha gente sola en este mundo. Se sienten solos, se sienten desconectados. Es interesante, hermanos, hoy en día tenemos mucha más tecnología para conectarnos como nunca en la historia. Y aún así, hermanos, la gente se siente desconectada. Por eso es importante ser parte del templo, o sea, del edificio de Dios. Entonces, en la familia de Dios encontramos identidad. En el templo encontramos estabilidad. Ahora, hay una tercera descripción de la iglesia en las Escrituras, y es la de un cuerpo ahora. La Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Qué significa esta ilustración, hermanos? Esta metáfora. Cada uno de nosotros somos partes diferentes, pero todos estamos conectados. Juntos armamos el cuerpo, juntos logramos lo que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Y cuando hacemos eso, descubrimos lo importante que somos, descubrimos nuestra forma, la manera única en que fuimos formados, descubrimos nuestros talentos. Hermanos, no vamos a encontrar en ningún otro lado, excepto en la iglesia vamos a encontrar esto, donde aprendemos a usar nuestros dones espirituales, los dones que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, el tercer beneficio de pertenecer es que en el cuerpo de Cristo ahora descubro mi valor, descubro mi capacidad. O sea que en primer lugar, descubro mi identidad en la familia de Dios. En segundo lugar, obtengo estabilidad en el templo de Dios. Y en tercer lugar, descubro mi capacidad en el cuerpo de Cristo. Descubro mi valor. Romanos 12. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Es un pasaje muy importante, menciona cosas importantes. Fíjense, en primer lugar,
Dice que en el cuerpo de Cristo la iglesia se compone de muchas partes. O sea, todos somos diferentes. Si tú miras a tu alrededor, fíjate que nadie, ¿verdad? Nadie es como tú. Todos somos diferentes. Dios nos hizo a todos diferentes. Todos somos muchas partes y todos nos necesitamos. Todos somos necesarios para que el cuerpo de Cristo esté completo. O sea que nadie puede decir yo soy más importante o nadie puede decir yo no soy importante. No, todos somos necesarios. Este versículo dice también que todos tenemos un trabajo que hacer. O sea, todos tenemos diferentes roles, diferentes ministerios, diferentes cosas que hacer, pero dice que nos pertenecemos unos a otros. Dice, y nos pertenecemos unos a otros. Quiero que subrayes eso. Nos pertenecemos unos a otros. Iba a decirles, hermanos, que voltearan con alguien y le dijeran, tú me perteneces, pero esto sería medio raro, ¿verdad? Mejor no. Pero es así, es verdad, hermano. Si estamos en la familia de Dios, si estamos en el cuerpo de Cristo, si estamos en el templo de Dios, nos pertenecemos mutuamente. Ahora, no solo le pertenecemos a Dios, sino que nos pertenecemos mutuamente. Y cada uno de nosotros necesitamos de los demás. En otras palabras, solo funcionamos cuando estamos unidos al cuerpo. O sea, no podemos cumplir nuestro llamado sin una familia, sin estar conectados al cuerpo de Cristo. No podemos cumplir el propósito de nuestras vidas solos. Tenemos que estar conectados, tenemos que pertenecer, tenemos que acoplarnos a un cuerpo local de Cristo. Si no es así, hermanos, esto sería como una mano, ¿verdad?, flotando por ahí solamente, la cual no puede hacer nada porque no está conectada con el resto del cuerpo. Nosotros nos necesitamos mutuamente. Y otra cosa, ¿verdad? Nadie puede decir que una parte es más importante que otra. Todos somos importantes. Fíjense lo que dice en Corintios. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? La respuesta es no. Todas las partes son importantes. Algunas tal vez son más visibles, otras son menos visibles, pero todas son importantes. Efesios 4:25, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. O sea, en otras palabras, en el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí. Una parte desconectada se muere. Somos un cuerpo. O sea, no podemos cumplir nuestra función si nos desconectamos del cuerpo. Ahora, hay una cuarta descripción de la iglesia en la Biblia y es un rebaño de ovejas. Fíjense, somos de la familia de Dios, descubrimos nuestra identidad, formamos el cuerpo de Cristo, nos apoyamos unos a otros, somos el templo, de Dios, nos apoyamos unos a otros, somos parte del cuerpo de Cristo, descubrimos nuestro valor, lo valioso que somos, y en el rebaño de Dios estamos unidos. El Salmo 100, verso 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios o por qué se nos compara con ovejas? Quiero darles, hermanos, una pequeña descripción de lo que es una oveja y de los cuidados que requiere una oveja. Las ovejas, hermanos, son animales bastante inocentes. No tienen ninguna defensa natural contra los depredadores. Por lo tanto, tienen que ser protegidos por los pastores. A la mayoría de los animales se les cuida de manera diferente, pero las ovejas son especiales, son muy dependientes. El Salmo 23, hermanos, que es uno de los capítulos más famosos de la Biblia, nos da una descripción de lo que es una oveja. Y fíjense, quiero que note ahí la dependencia de una oveja. Dice, Jehová es mi pastor. O sea, David, hablando como una oveja, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si ustedes se fijan, hermanos, todo aquí habla de dependencia. Dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, no dice yo soy autosuficiente. O sea, Él me va a sustentar. Me va a hacer descansar en lugares de delicados pastos. Me va a pastorear. O sea que todo tiene que ver con una dependencia. Es la descripción de una oveja. Ahora, permítame leer lo que Jesús dijo acerca de los pastores en relación a las ovejas. En Juan 10, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Entonces, ¿por qué Dios, hermanos, eligió un rebaño de ovejas como ejemplo de lo que es la iglesia? ¿Por qué? Esa es la respuesta. En el rebaño de Dios recibo protección. Hermanos, este es el cuarto beneficio de pertenecer. No estoy solo. Tengo otras personas que me cuidan. Disfruto de la seguridad porque tengo un pastor y eso me da confianza. Eso me hace menos ansioso, menos temeroso. Yo sé que Dios me protege porque estoy en su rebaño. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque cuando soy golpeado por alguna crisis personal, cuando mi familia está en problemas, cuando enfrento una crisis financiera, cuando enfrento una enfermedad, necesito saber que alguien me está protegiendo y cuidando. Otra vez, ¿verdad? Ojalá la gente pueda entender esto. Vuelvo a repetir, tú no tienes por qué pasar por una crisis solo. Tú no tienes que no tienes que estar en una sala de espera en el hospital solo. O sea, tienes una familia, eres parte de un rebaño y alguien te tiene que cuidar. Ahora, no solo Dios nos cuida y nos protege, sino que también en el rebaño de Dios nos ayudamos mutuamente. Lo que necesitamos en nuestra vida son algunas personas que estén con nosotros cuando los necesitamos. Entonces, ¿tenemos a alguien así? Sí, hermanos, es la iglesia. La iglesia está para caminar con nosotros cuando los demás se alejan. Eso es lo que significa, hermanos, estar en el rebaño de Dios. Ahora, en el rebaño de Dios, Dios ha creado dos tipos de personas que son los cuidadores. Dos clases de personas que darán un paso al frente de nosotros. Dos clases de personas que nos cuidarán. Y la primera clase son los pastores. Los pastores te buscan y cuidan cuando eres parte del rebaño de Dios. Déjenme leerles dos versos. En 1 de Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, está hablándole a los pastores. Cuidando de ella. Fíjense, no por fuerza, sino voluntariamente. Ese es el mandato hacia los pastores. No por ganancia deshonesta. O sea que los pastores no tenemos que estar en la iglesia por el dinero, hermano. O sea que si quisiéramos ganar, pues estaríamos tal vez en otro lugar. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. O sea que esto es lo que dice el Señor acerca de los pastores. Otra versión dice, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. Entonces, esta es la palabra de Dios a los pastores, ¿verdad? Dice, apacentar, pastorear. Otra vez, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, permítanme mostrarles otro versículo en Hebreos 13. Fíjense lo que dice. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar
cuenta. Otra versión dice al final, como quienes tienen que rendir cuentas, como quienes tienen que rendir cuentas. Este verso, hermanos, yo lo tomo con mucha seriedad. Y en ocasiones, hermanos, me preocupa. No la primera parte, o sea, no la parte de obedecer y someterse, eso es de ustedes, hermanos, eso es de ustedes. Pero la parte que me preocupa es la parte donde dice, como quienes han de dar cuenta, como quienes tienen que rendir cuentas. O sea, hermanos, si ustedes deciden ponerse bajo mi cuidado como pastor de la iglesia del Buen Pastor y unirse a este rebaño, y ustedes dicen, esta va a ser mi familia, este va a ser mi rebaño, aquí es donde voy a servir en el cuerpo de Cristo, este es el templo en el que me voy a edificar, voy a compartir. Si ustedes se ponen bajo mi cuidado, un día, hermanos, yo voy a dar cuenta a Dios de cómo los ayudé a crecer espiritualmente. Y hermanos, eso es algo que yo lo tomo muy en serio. O sea, que un día voy a dar cuentas a Dios, yo personalmente daré cuentas a Dios de cómo cuidé sus almas. Hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Yo tengo mis fallas, mis errores. Por eso, si ustedes, hermanos, deciden o han decidido ser parte de esta iglesia, siempre les voy a pedir que oren por mí, porque no creo que nadie sea lo suficientemente inteligente como para pastorear una iglesia sin la oración o sin la cooperación de los miembros. Hermanos, esta es la familia de Dios, este es el rebaño de Dios. Esto no es como algunos negocios donde si se equivocan, bueno, inician otro, ¿verdad? No, la eternidad está en balance aquí, el cielo y el infierno, es muy importante. La Biblia dice, hermanos, que un día daré cuentas a Dios. Y esto es muy serio. Por eso, hermanos, quiero asegurarme de que estén seguros, de protegerlos de falsas doctrinas, falsa ideología y cosas así, y llevarlos por el camino correcto, porque yo le voy a dar cuentas a Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, yo no soy el mejor pastor, yo no soy el mejor predicador, cuando yo ni predicador soy, a mí me gusta más la enseñanza. O sea, yo no soy el mejor maestro ni nada. Pero créanme, hermanos, que si usted está aquí, yo hago todo lo posible, o sea, todo lo que está a mi alcance porque usted se alimente bien. Otra vez por protegerlo de falsas doctrinas, ¿verdad? Hermanos, porque yo le voy a dar cuentas a Dios. Ahora, si usted es de las personas que viene pero no hace caso de lo que se le enseña, o está solamente escuchando a los predicadores ahí en la televisión, lo que sea, y lo sigue a ellos, pues allá usted, ¿verdad? Pero realmente mi obligación es cuidarlo. Ahora, pero no solamente tenemos pastores para ayudarnos en el rebaño de Dios, tenemos también líderes, ¿verdad? En nuestros grupos pequeños. Muchas veces en la Biblia, como unas 58 veces en la Biblia se utiliza la frase unos a otros. O sea que dice la Biblia que las ovejas se cuidan también unas a otras. Las ovejas cuidan a las ovejas, no solo los pastores. Otra vez, la Biblia usa la frase unos a otros. Dice, ámense unos a otros, cuídense unos a otros, ayúdense unos a otros, anímense unos a otros, apóyense unos a otros, oren unos por otros. Como unas 58 veces dice que tenemos que hacer todo esto. Ahora, la única manera en que podemos hacer esto es en un grupo pequeño. Es por eso que si ustedes no están en un grupo pequeño, realmente no están conectados, porque a veces no se puede hacer muchas cosas en un grupo grande, solo se puede hacer en un grupo de 4, 5, 6 personas. Y aquí, hermanos, déjenme hablar de la importancia del grupo pequeño. El grupo pequeño, hermanos, como se instituyó aquí con nosotros, no es solamente para compartir la palabra, eso es parte muy importante, pero es una parte solamente. Hay muchas cosas pero muy especiales que conlleva un grupo pequeño. Por ejemplo, hermanos, ahí nos juntamos, le puedes dar una palmada a alguien en la espalda, puedes orar por alguien, puedes animarlo. Incluso, fíjate lo que te voy a decir, a veces hay veces que tal vez ni siquiera compartas el pensamiento porque no hubo, pero hay una sensación de que estuviste ahí, de que alguien oró por ti. Yo
Yo vengo los martes aquí, ¿verdad? Irma tiene un grupo aquí abajo, aquí en el anexo. Y yo estoy siempre en la oficina, solamente bajo cuando hay pastel, cuando alguien cumple años, ¿verdad? Me invitan. Pero normalmente no estoy ahí, ¿verdad? Y a veces, hermano, ha habido veces en que hacen una fiesta, o sea que alguien cumplió años, le hacen su pastel, comida, y luego después ya no hay estudio, o sea, no hay el estudio. Pero ¿sabe qué? La gente se va igual de contenta, ¿verdad? Porque se convivió, porque oraron unos por otros. O sea que realmente esa es la esencia del grupo pequeño. Yo sé que hay otras maneras de aprender y yo no estoy absolutamente en nada en contra de todas esas otras maneras de aprender. Está bien, pero si tú no eres parte de un grupo pequeño, te estás perdiendo de muchas cosas. Hay cosas que solamente se pueden ver ahí en el grupo pequeño. Incluso hay tanta confianza, ¿verdad? Que a veces cuando tal vez llega una persona nueva, a lo mejor alguien no se expresa y mejor hasta que ya esa persona se adapte, ¿verdad? Otro día íbamos ya en el carro con Irma, cuando le habló una hermana, dice, ¿sabe qué, hermana? Quiero que oren por esto y por esto, porque había una persona ahí y no quise decir esta petición porque era como muy íntima, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde se dice, aquí no va a subir una persona y decir, hermanos, oren por esto, y una cosa muy íntima, no lo va a decir, pero en el grupo pequeño donde se conectan todos, donde están todos juntos, se puede hacer eso. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Otra versión dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. En otras palabras, cuando compartimos los problemas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando están en un grupo pequeño y oran por alguien que está pasando por un momento difícil, lo animan, le dan una palmadita en la espalda, le dan una palabra de aliento. Eso es orar unos por otros. Fíjate, Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos a unos a otros así como lo hacéis. O sea, todos recibimos fuerzas cuando nos alentamos unos a otros en un grupo pequeño. La descripción final, hermanos, que quiero que veamos este día, es que la iglesia también se le llama un jardín, o específicamente una viña. Se trata de una metáfora que tiene que ver con el hecho de que cuando eres parte de la iglesia, esta te ayuda a crecer y a dar fruto. Quiero que escriba lo siguiente: en el jardín de Dios puedo ser productivo. Puedo ser productivo. Este es el quinto beneficio de pertenecer. Llego a ser fructífero. Hago algo con mi vida porque ahora estoy conectado a la vid, que es el Señor Jesús, y por lo tanto soy capaz de dar fruto. Si estoy desconectado, no hay manera de dar frutos. Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea que eso se le llama productividad. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, el punto es de que un pámpano, una rama desconectada, no puede dar fruto. Dios tiene todo tipo de frutos que quiere que fructifiquen en nuestra vida, pero ninguno de esos frutos saldrá a menos de que estemos conectados a la iglesia, a menos de que estemos conectados a la vid, a menos de que estemos integrados, que seamos parte del edificio, a menos de que seamos parte del cuerpo, a menos de que seamos miembros de la familia, a menos de que seamos ovejas en el rebaño. Hermanos, todas estas metáforas nos dicen algo. No pasará nada de lo que Dios quiere que pase en nuestra vida a menos de que estemos conectados unos con otros. Por eso, hermanos, el segundo llamado de Dios es pertenecer. O sea, estar conectados. Déjenme resumirlo de esta manera. Tenemos 5 necesidades básicas en la vida. La necesidad de descubrir nuestra verdadera identidad. Y eso se resuelve siendo parte de una familia, la familia de Dios. La necesidad de desarrollar estabilidad para no derrumbarnos con las cosas difíciles en la vida. Y eso se resuelve siendo parte
del templo de Dios. Tenemos la necesidad de aumentar nuestra capacidad. Eso se resuelve descubriendo nuestro valor a ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos la necesidad de tener seguridad en la vida y eso lo resolvemos al pertenecer al rebaño de Dios. Y tenemos la necesidad de ser productivos. Lo resolvemos siendo parte del jardín o de la viña de Dios. Estas 5 cosas, hermanos, se encuentran en la familia de Dios. En la familia de Dios descubro mi identidad. En el cuerpo de Cristo descubro mi valor, mi capacidad. En el templo de Dios aprendo a apoyar a otros y recibo el apoyo de otros. Tengo estabilidad. En el rebaño de Dios tengo protección, cuidado, seguridad. Y en el jardín o en la viña aprendo a ser productivo. Aprendo a ser productivo. Aprendo a dar fruto. Permítame decirlo de otra manera. En tu vida, si realmente vives la vida para la cual Dios te hizo, necesitas energía para vivir, necesitas gente con quien vivir, necesitas principios para vivir, necesitas un plan para vivir y necesitas un propósito para vivir. ¿En dónde vas a obtener todo esto si estás fuera de la iglesia? O sea, en ninguna otra parte. En ninguna parte del mundo encontrarás estas cosas, excepto si te apegas al plan de Dios, quien creó y diseñó a la iglesia como la única institución que existe para responder a tus más profundas necesidades. La iglesia, hermanos, fue diseñada para satisfacer tus más profundas necesidades. No podemos hacer lo que Dios nos puso a hacer en esta tierra sin estar conectados. O sea, somos mejores juntos, crecemos juntos. La iglesia, hermanos, es la esperanza del mundo. Este país no es la esperanza del mundo. La política no es la esperanza del mundo. La economía no es la esperanza del mundo. La educación no es la esperanza del mundo. O sea que si cualquiera de estas cosas funcionara, las cosas habrían cambiado ya. La esperanza del mundo, hermanos, es la difusión del Evangelio de Dios para que las vidas sean cambiadas, para que los corazones sean cambiados y que las familias y los matrimonios se mantengan unidos. Hermanos, lo único que va a durar es la iglesia de Dios. Por lo tanto, ¿por qué no invertir el resto de nuestras vidas en lo que va a durar para siempre? Hermanos, durante la pandemia, ustedes saben que, yo no sé, ¿verdad? Pero yo pienso que como una estrategia del diablo, muchas iglesias se cerraron. O sea, pues por la situación que estaba pasando. Y era como algo fuerte así, ¿verdad? Y aunque el enemigo no logró su propósito, pero muchas iglesias causó mucho daño. Muchas iglesias se cerraron porque había muchos lugares donde la gente pues tenía que alquilar y al no tener gente, la gente se fue, pues no había cómo pagar y muchos cerraron. Muchos pastores dejaron de ser pastores. Yo no salgo tanto, yo casi nunca salgo pues a iglesias así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Lázaro, que es un amigo, ¿verdad? Él sale mucho a predicar y me decía, es que ahora que regresé, dice, ya la iglesia fulana ya no está, la iglesia fulana ya no está, desaparecieron. Y hermanos, al reabrir las iglesias otra vez, no todos regresaron. Yo les leía unas estadísticas que tal vez no sean tan correctas, tan exactas, pero nos dan una idea. Una estadística, una persona escribió, ¿verdad?, un artículo. Decía que teníamos que pensar en tercios, decía él, con respecto a la gente que se fue y que está regresando. Dice, un tercio de la gente regresó, un tercio de la gente se fue y no volvió más, y nosotros lo vimos aquí. Y dice, y el otro tercio se fue y está esperando regresar. Yo conozco iglesias, hermanos, que tenían mucha gente, ¿verdad? Una en particular conozco que tenía como unos 300 miembros más o menos, y ahora me están diciendo que nada más llegan como 100 nada más. O sea que esa estadística, pues aunque tal vez no sea tan correcta, pero tiene mucha razón.
Y acá ustedes lo vieron, hay mucha gente que no ha regresado todavía, algunos que están regresando, otros que ya no regresaron. Y ojalá y puedan regresar. Quiero decirles, y especialmente a la gente que está viendo, que va a ver esta predicación por nuestro canal de YouTube, si tú estás dentro de ese tercio que no has vuelto, te invitamos a que tú regreses. Hermanos, somos llamados a pertenecer a su iglesia. Quiero cerrar con este versículo en Efesios 3:21. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos venideros. Amén. Déjame repetirlo. Dice: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos venideros. Amén. Notemos que este texto dice que dos cosas le dan gloria a Dios: la iglesia y Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, la iglesia es la familia de Dios. Esas dos cosas le dan gloria a Dios. O sea, no te alejes de la iglesia. Es la novia de Dios, es la familia de Dios, es el templo de Dios, es el rebaño de Dios, es la viña de Dios, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Somos llamados a pertenecer. Voy a invitarles, hermanos, mientras cantamos, a que vayan pasando en esta mañana. Tenemos la comunión. Ahí los hermanos se ponen aquí y solamente ve pasando mientras cantamos y agarra tu copa o te la van a dar, ¿verdad? Hermanos, Fran y vayan pasando. Así que pónganse de pie, hermanos, y vamos, si quieren ir pasando en esta mañana, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Esta mañana, Señor, te agradezco porque aún con todas nuestras faltas, debilidades y pecados, nos continúas amando porque somos miembros de tu familia. Reconocemos que, Señor, que es imperfecta, pero tú la amas. Te doy gracias, Señor, por no te avergüenzas de llamarnos tus hermanos y hermanas. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que Cristo murió por tu iglesia. Te ruego que tengamos esa misma actitud, Señor. Permite que nos demos cuenta de que no somos solamente asistentes, de que somos una familia donde nos apoyamos mutuamente, nos preocupamos por los demás, y que el mundo vea a la iglesia, a esta iglesia, el buen pastor, y diga: ellos realmente aman. Gracias, Señor, gracias. Y si en esta mañana hay alguien aquí o hay alguien que va a estar viendo esta predicación, tal vez no has entregado tu vida al Señor, yo te quiero pedir que tú, allá donde estás, hagas esta oración y digas: Señor, ven a mi vida, Señor, cámbiame, sálvame. Quiero ser parte de tu familia, Señor. Quiero aceptar tu llamado a ser amado. Y quiero aceptar tu llamado a pertenecer, Señor. Aleluya. Mientras cantamos, hermanos, si ustedes pueden pasar. Hay mucho lugar todavía aquí al frente. Aleluya. Hoy no vino mucha gente, así que puedes pasar. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Coman el pan, hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen la copa, hermanos.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por mis hermanos que han participado. Bendícelos, Señor, ayúdalos, Padre. Si Él ha venido con alguna dolencia física, Padre, que levantarse, Señor, tú, Dios mío, Señor, seas con ellos, tú los levantes, tú los ayudes, tú los sanes, Señor. Si han venido con algún problema emocional, Señor, obra, Padre, que puedan, Señor, sentir la paz, Señor, la fortaleza tuya, Señor. Gracias, Dios mío. Que realmente, Señor, ellos disfruten y saquen el provecho de este momento, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo con paz, con salud, con bendición, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden pasar los demás hermanos que no participaron, pueden quedarse ahí, ¿sí? Pueden pasar. Aleluya.